Bueno, para los que les gusta estudiar la palabra, he estado subiendo diariamente un versículo de una versión de la Biblia que me llegó, que se llama la Sefer Dabar al-Eftab. Es una versión muy actualizada. Como dije en un video anterior, a mí me gusta pues, ser claro, hay que ser muy claro en esto. Y esto que se está hablando, que estamos hablando, que estamos estudiando, es para personas que les gusta estudiar las escrituras, les gusta realmente indagar, investigar, escudriñar. Esto no es para el fiel oyente que va a la iglesia común, o que se va a sentar allá a calentar, como quien dice, la banca, de la iglesia, o a llevar el diezmo nada más y creen que con eso no. Esto es para los que les gusta indagar, estudiar, escudriñar las escrituras. Y ahorita pues voy a hablar de un tema que parece controversial en el cristianismo actualmente, con la teología y tantos asuntos que se hablan, y la teología rechaza ciertas cosas que son parte de las escrituras. Eh, para no entrar en mucho, digamos, mucho detalle, vamos a hablar específicamente de la alimentación. Es un tema muy importante que deberíamos todos saber en las iglesias. Sé que hay muchos que no le dan validez a esto porque dicen que ya la Torá, las instrucciones, ya la ley de Moisés, como le quieran decir, ya eso quedó abolido, el antiguo pacto, que el Antiguo Testamento y todo eso ya no tiene vigencia para nosotros. Otros dicen que eso eran unas leyes ceremoniales, eso eran leyes de salubridad, para el momento, porque iban en el desierto y tenían que guardar ciertas cosas para que no vayan a morir. Pero bueno, primero que nada pues vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Elohim, nuestro Padre. Te damos gracias, Padre eterno, nuestro Elohim todopoderoso, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por este momento. Ponemos este tiempo de meditación, de lectura, de reflexión, para que sea tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, guiándonos siempre en todo momento, llevándonos por el camino de la verdad siempre. Que seas tú hablando, Padre, en todo momento. Y dirígenos siempre nuestros pasos, Elohim, siempre llévanos por el camino del bien, Adonai. Gracias por tu palabra, bendecimos este momento, este tiempo de reflexión. Ponemos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Eh, hay una parte de la Torah que viene en Levítico 11. Esto viene de una porción de la Torah, de una parashá. Para los que estudian, les gusta estudiar, es una forma, un sistema, una forma sistemática de estudiar la Torah, que viene dividida en un ciclo de años. Eh, Se leen por parashá, que eso se traduce por porción. Van por porciones, y hay una porción de la Torah que está en Levítico que se llama Shemini. Se traduce en español como 8, que al octavo día todo varón tiene que ser circuncidado, y todo eso viene unas instrucciones. O sea, realmente la Torah significa instrucciones. Es toda la parte del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son todas las instrucciones que Adonai nos dejó a todos nosotros para que pudiéramos, de alguna manera, vamos a hacerlo así, conocer más nuestro Creador, y que nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere realmente con nosotros, como lo hicieron nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los que sucedieron después de Moisés, como Josué, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el primer rey Saúl, el rey David, cada uno de ellos, todos los reyes de Judá, cuando se dividió el reino, todos ellos se guiaban por unas instrucciones que es la Torá. Muchos creen que la Torá es un libro aparte que leen los judíos. No, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos. Y debemos entender que, sabiendo que Torah significa instrucciones, no ley, porque ley fue traducida de nomos, de griego, y nomos fue lo que tradujeron de Torah, y Torah no significa ley, significa instrucciones. Entonces, las instrucciones que Yahvé, nuestro Padre, Elohim, Adonai, nos dejó a nosotros escritas, son instrucciones que debemos seguir. Debemos seguir. Hay otra cosa que se llama lo que el apóstol Pablo llama como obras de la ley.
o en otras partes puede ser como obras legalistas de la Torá, que viene siendo como lo que cuando quebrantan una instrucción o hacen algo mal, venía la obra de la ley, como era apedrear a alguien, matar a una persona, a matar a un animal, sacrificar a un animal, hacerse la Brit Milá, la circuncisión, todo esto son parte de las obras de la ley. Y de ahí en adelante pues vienen muchas cosas más, como viene ya cuando viene el sistema judaizante, los judaizantes que ya vienen y dicen, para ustedes poder pertenecer tienen que hacerse la circuncisión, para ustedes poder pertenecer al reino de Dios o al pueblo de Dios, como le llaman ellos, al pueblo de Elohim, tienen que hacer ciertos rituales, tienen que hacer esto, tienen que hacer seguir esto. Hay un libro que ellos tienen que se llama el Talmud, eso sí es un libro aparte de interpretaciones rabínicas, eso es muy diferente. Los judaizantes son muy distintos, es diferente todo esto. El guardar los mandamientos, guardar la Torah de Adonai, no es otra cosa sino obedecer. Como dijo Yeshua, yo no vine a abrogar la Torah, no vine a cambiar nada, ni la Torah ni los profetas. Yo vine a darle validación a esto y a decirles que ustedes deben seguir haciéndolo. Bueno, ahorita mismo vamos a hablar de ese tema en Levítico 11. No lo voy a leer, pero para que entremos en contexto, ahí los que quieran, los que les gusta leer, pueden buscar en la versión que quieran, la versión que a ustedes más les guste, y leen Levítico 11 para que vean exactamente las instrucciones, como no comer puerco, no comer qué animales no se deben comer de los cuadrúpedos, cuáles sí, cuáles animales no se pueden comer de las aves de los cielos, cuáles sí, cuáles animales no se deben comer del mar, de los ríos, cuáles sí, y asimismo con insectos, por ejemplo las langostas, como vemos en el caso de Juan el Bautista, Yohanan ben Zeharia, que él comía, dice que los mandaron al desierto y comía miel, langostas y miel silvestre. Entonces, hay ciertos animales que se deben comer, se pueden comer, pero hay otros que Adonai nos dice que mejor no lo comamos, como un consejo. Vea, les dejo esta instrucción, ustedes verán si la quieren seguir. Y esto es así como el Shabbat, como las fiestas, como todas estas instrucciones, perdón, que entran como parte del conocimiento que Adonai nos da a nosotros, para que entre más conocimiento tenemos mejor, porque, como dice el apóstol Pablo, ¿cómo sabría yo qué era pecado si no hubiera conocido la Torá? Entonces eso es lo que le está diciendo en Romanos prácticamente, para resumir. Entonces, una vez que conocemos la Torá, sabemos cuál es el pecado, porque dice que el pecado es transgresión a la Torá, o sea, el que transgrede la Torá, eso es lo que se llama realmente el pecado, eso es el pecado. Luego vienen las obras de la ley, las obras legalistas, que era lo que hacían los judaizantes, los judíos. Ahora, como usted quebrantó, pues entonces hagamos esto, tienen que hacer esto. O como querían hacer con la mujer, que querían apedrearla, pero Yeshua fue y les dijo, ok, esa es su manera de arreglar las cosas, ustedes son unos hipócritas. Para unas cosas utilizan la Torá, la ley, pero para otras no, como sigue pasando actualmente. Muchos líderes religiosos dicen, ok, utilicemos el diezmo, que es de la Torá, pero lo demás no, lo demás quedó abolido, pero solo el diezmo sí. Entonces, eso es como una hipocresía. Yo pienso que en este tiempo se sigue la hipocresía del judaísmo. Entonces, el judaísmo solo que se ha transformado en religiones. Hoy en día, muchas denominaciones, muchas religiones, actualmente, que si nos ponemos a ver a la luz de la palabra, uno dice, tiene discrepancia en esto no tiene sentido lo que dicen ellos. Entonces ahí es donde viene la hipocresía. Dijo Yeshua, hagan lo que dice Moisés, pero no hagan lo que ellos están, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no hagan lo que los fariseos hacen, los hipócritas hacen. O sea, muchos dicen, pero no hacen. Hay de ustedes, le dice Adonai, que estamos leyendo en este día, hay de ustedes, dice Yeshua, falsos, hipócritas, fariseos, que engañan a la gente, quieren poner cosas que no son. O sea, esto que es una instrucción, lo conocían perfectamente Pedro, Pablo, todos los apóstoles, Yeshua y cada uno de ellos. ¿Y por qué nosotros no lo conocemos? Muchos no lo conocen realmente. Yo hace un tiempo empecé a estudiarlo y me doy cuenta de que esto es algo que es parte del Creador y nosotros. Entonces, hay una historia, esta sí la voy a leer, es un poco larga, que es la historia de Pedro en el libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 10, dice, y había un hombre en Cesarea, llamado Cornelio, un oficial del ejército de la tropa llamada la italiana. Él era un piadoso y temeroso de Elohim, así como todos sus hijos en su casa, y hacía justicia, es decir, obras generosas, muchas al pueblo, y oraba siempre a Elohim. Y sucedió un día, como a la 9ª hora del día, vio claramente en visión a un malaj, a un mensajero de Yahvé,
que venía y le dijo, Cornelios. Y él, asustado, fijó su mirada en el malaj, en el mensajero, y preguntó, ¿qué es, Adón? El malaj le respondió, tus oraciones y tus súplicas y su justicia, sus obras generosas subieron como memorial delante de Elohim. Y ahora envía tú un hombre a Yafo, o sea, a Yafo, a un lugar, y haz que traigan de regreso a un hombre llamado Simeón, de nombre Kefa. Y él se está quedando con un curtidor de pieles llamado Simeón, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá a ti lo que debes hacer. Y cuando se había retirado, el malaj, el mensajero que habló a Cornelio, llamó a dos de los siervos de su casa y les dijo que temerosos de Elohim, de los que estaban siempre delante de él sirviéndole, y declaró a ellos todas las palabras y los envió a Yafo. Y aconteció al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea a la casa a orar, cerca del momento 6, que son las 3 p.m. más o menos de la tarde. Y él empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero mientras la preparaban, cayó un sueño profundo sobre él. Y vio los cielos abiertos, y he aquí un recipiente que descendía hacia él como una sábana grande, y bajaba conectada de las 4 puntas a la tierra. Y dentro de él había de todas las bestias de la tierra y criaturas que se arrastraban y aves de los cielos. Y vino la voz a él diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Y respondió Pedro, lejos esté de mí, Adonai, porque nunca yo he comido nada impuro o tamé o inmundo. Y una voz le habló a él una segunda vez diciendo, lo que hizo limpio Elohim, tú no lo hagas inmundo, o sea, no lo hagas tamé. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente la sábana fue subida a los cielos. Bueno, este versículo de ahí en adelante, pues la historia, es más o menos para entrar en contexto, la historia. Luego, pues ya él va, Cornelio manda a sus hombres, ellos buscan a Pedro, Pedro va, se acerca a este Cornelio, que era, o sea, ¿cuál es el tema, el punto de esto que quería llegar? Que muchos cristianos dicen, y los teólogos estudiosos dicen que este versículo tiene que ver con la alimentación, que ya se puede comer de cualquier tipo de animal, porque Adonai le dijo a Pedro, mata y come. Entonces es un error, porque esto no está diciendo que podemos matar y comer cualquier animal. Lo que está diciéndole era que en ese momento Elohim iba a preparar a Pedro, porque Pedro era un judío, judaizante, de la raíz judía, o sea, arraigado con sus costumbres, con todas estas cosas. Entonces Pedro no podía entender de otra manera, porque él no iba a entrar a la casa de Cornelio de otra manera. Entonces Cornelio, como estamos viendo, era un gentil. O sea, ellos lo conocían como gentil. El que no era del judaísmo, el que no era judaizante, era gentil. Gentil era una persona pagana, una persona que no aceptaba la Torá, no aceptaba las instrucciones, no quería seguir los pasos de Adonai, no quería seguir los caminos de Elohim. Entonces, esa persona era declarada, todavía se sigue conociendo como un gentil, una persona pagana. Entonces, ¿de dónde sale eso? Sale de Goín, de Goín. Entonces Goín viene siendo lo que tradujeron como naciones o gentiles o paganos. Goín. Entonces viene una profecía hacia los Goín. Una vez que conocemos a Yeshua y lo aceptamos todo lo que él dice, los profetas dicen y Moisés dice, o sea, Moisés, cuando me refiero a Moisés, es la Torá que Adonai, porque no es la ley de Moisés, no es la Torá de Moisés, es la Torá de Elohim, de Adonai, que utilizó a Moisés en ese momento para que él las escribiera, esas palabras. Entonces, como un escriba. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esto no tiene nada que ver con la alimentación, esto tiene que ver una representación. 3 veces dice que hizo lo mismo, le mostró animales. ¿Qué animales? Perro, gato, cerdo, jabalí, cocodrilo, serpiente, no sé, lo que sea, aves de los cielos, o sea, le mostró cualquier cosa, aves de rapiña, como buitres, qué sé yo, todas esas aves, animales que no se debían comer. Y él le dijo, Señor, dijo Adonai, nunca en mi boca ha entrado nada impuro, nada inmundo. Y él viene y le dice y le responde, no llames inmundo, no llames impuro, no llames tamé lo que yo he limpiado. Entonces eso se refería porque él iba a hacer un trabajo con los que ellos llamaban gentiles en esa época. Por eso Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, a los que no tenían
a Dios en su corazón, a Elohim, los que no aceptaban a Yeshua, a Jesús. Entonces ellos eran gentiles. Y hoy en día muchos se dicen que son gentiles, pues obviamente si no conocen a Elohim, no conocen las instrucciones y no guardan sus mandamientos, obviamente son gentiles, pero una vez que conocemos a Yeshua, ya dejamos de ser gentiles. En otros tiempos, dijo el apóstol Pablo, en otros tiempos cuando éramos, cuando hacíamos, cuando estábamos en delitos, en pecados, cuando estábamos haciendo todas estas cosas, eso quiere decir que nosotros somos nuevas criaturas, y eso fue lo que venía a hacer Adonai con este hombre que estaba haciendo cosas buenas, cosas muy buenas. Dice que llegó hasta la presencia de Adonai, que mandó un ángel, un mensajero, bueno, lo conocen como ángel, un mensajero, un malaj para que le hablara a Cornelio y le dijera, manda a buscar a Pedro. Entonces Pedro fue y habló con él en su casa, y fue la única forma como Pedro podía entrar en esa casa, porque él no podía entrar a una casa de un gentil. Ellos no podían entrar, o sea, según la tradición. Por eso la mujer samaritana le dijo, tú siendo un judío, me estás pidiendo agua a mí, que soy samaritana. O sea, para ellos era como que nosotros somos los judíos y el resto son nada. Son gentiles, son samaritanos, son gente que no nos importa. Entonces, eso era un problema, y hoy en día sigue pasando lo mismo. La religión divide a las personas. Por eso Yeshua dice que él no vino a traer paz, él vino a traer espada, vino a hacer que se dividiera el velo, que se cortara ese velo que había, esa división que había entre que nosotros somos y ustedes no son. Entonces, ellos llamaban judíos gentiles. Entonces ahora yo soy cristiano, pero usted es pagano. Entonces cada quien tiene como que esa cosa de racismo, ¿no? Como una especie de racismo. Entonces no debe haber eso entre el pueblo de Adonai. Simplemente él nos estaba mostrando una manera de que Pedro tenía que acercarse a un gentil. Para ellos era un gentil. Y la única manera que Adonai le pudo mostrar esto a Pedro fue a través de esa visión de la alimentación. Pero la alimentación sigue vigente. No hay ningún versículo que ustedes puedan decirme que ahí anula el mandamiento o la mitzvah o el mitzvot de la alimentación. La alimentación sigue vigente. No hay que comer ese tipo de animales. ¿Por qué? No es porque va a caer un rayo y vamos a morir y esto, no, simplemente porque nosotros vamos a entrar en impureza. Si comemos esos animales, si lo vemos científicamente, son animales tóxicos. Son toxinas que entran en nuestro cuerpo. El cerdo, los camarones, el pulpo, comerse un cocodrilo, comerse un león, un oso, comerse un tiburón, son depredadores. O sea, son animales que no debemos alimentarnos. Ahí lo dice la instrucción Levítico 11. Entonces, eso es algo que Adonai nos está enseñando a nosotros. Debemos ser santos porque Él es santo, Kadosh porque Él es Kadoshim. Entonces cuando decimos eso, santo, Kadosh es apartado. Él quiere que nosotros seamos un pueblo apartado, diferente a las naciones. Entonces, si eso no lo entendemos, mucho menos vamos a entender otras cosas, porque eso es algo, digamos así, como relativamente básico, como un Shabbat. ¿Cómo vamos a aprender si no sabemos guardar un Shabbat? ¿Cómo vamos a aprender si no guardamos un Shabbat? Mucho menos vamos a guardar unas fiestas de Adonai. Mucho menos porque el Shabbat es una señal entre Elohim y nosotros. Y cuando aprendemos eso decimos, oh, ahora sí entiendo qué es lo que conecta el Shabbat con las fiestas y qué es lo que tiene que ver y en cuál momento de esa fiesta va a venir Yeshua a buscar a su pueblo. Entonces ahí es donde uno empieza a entrar como que a entender el contexto realmente de todo esto. Entonces, la ley, como se conoce, la ley de Moisés, era una forma, una expresión que utilizó Yeshua, que se utilizaba en esa época porque ellos idolatraban a Moisés como que, oh, Moisés es nuestro profeta, tenemos que escuchar a Moisés. Entonces, era una hipocresía que ellos tenían. Entonces Yeshua les dijo, la ley de Moisés, pero no es realmente la ley de Moisés, la ley de Adonai. La ley es cuando Adonai habló, él mismo le dijo, escribe esto y háblale a los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Eso es un detalle, es un problema de identidad que tenemos hoy en día, que los cristianos dicen que son gentiles, entonces dicen amar a Jesús, entonces no hacen lo que Jesús dice. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Yeshua? Yeshua dice, el que me ama, obedezca a los mandamientos. Si ustedes me aman, obedezcan los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Él le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos de la Torá? Solamente respondió esos dos, pero no está diciendo que los demás quedan anulados. O sea, que ahora podemos comer cualquier tipo de animal, ahora podemos hacer cualquier
cualquier trampa en las balanzas, podemos hacer cualquier cosa. O sea, es verdad, sí, se resume en el amor. O sea, la Torah, toda la ley de Moisés, como le llaman uno, la ley de Moisés, la Torah, se resume en amor. O sea, si no hay amor, simplemente no vamos a guardar la Torah nunca. Entonces, una persona que no quiere guardar la Torah no tiene amor en su corazón, no tiene a Elohim, no tiene a Dios en su corazón, como dice el apóstol Pablo. Dios es amor. Entonces, por lo tanto, esto de la alimentación, quiero que sepan que no tiene nada que ver esto que Pedro está diciendo aquí. Pablo en otras partes dice que nadie nos juzgue, nadie los juzgue a ustedes si quieren guardar esta instrucción de la alimentación, si quieren guardar un Shabbat, si quieren guardar lunas nuevas, si quieren guardar la fiesta de Adonai, si quieren guardar la alimentación, si quieren guardar todo lo que está en la Torah, nadie los debe juzgar a ustedes. Nadie nos debe juzgar por eso. O sea, si usted quiere guardarlo, hágalo de corazón y siga ese camino hasta que Yeshua vuelva. Pero si usted no quiere guardar los mandamientos, pues no lo haga. No guarde la Torah, no guarde todo lo que está allí, coma lo que usted quiera, haga lo que usted quiera, siga una vida sin ley, sin Torah, porque cuando él vuelva, entonces va a separar a las cabras de esta y va a decir a ustedes los que no guardaron la Torah, los va a separar a un lado, y a ustedes los que sí guardaron van a ir a vida eterna, es lo que dice él en unas partes del Evangelio, que ya lo hemos leído. Entonces, para que volvamos y entramos, entonces la alimentación sí es parte de los mandamientos que se deben seguir, deben seguirse observando. Entonces, les digo que esto no tiene nada que ver con eso. Si ustedes quieren guardar la alimentación, es más, si ustedes quieren dejar de comer carne, volverse veganos, vegetarianos, decir yo no quiero comer carne, perfecto, nadie lo debe juzgar a usted, nadie me debe juzgar si yo quiero hacer eso. Yo puedo ser un vegetariano como hizo Daniel. Daniel no se quiso contaminar, el profeta no se quiso contaminar de la comida que le estaba sirviendo el rey Nabucodonosor. Él dijo, no quiero comer nada de eso. Entonces él lo respetaron y le dijeron, bueno, pues entonces, ¿qué quiere comer? Entonces él dijo, de no solamente legumbres, otras cosas y nosotros nos alimentamos de eso. Y eso fue lo que hicieron. Entonces eso es lo que realmente, ¿por qué? Porque él tenía las instrucciones que Dios había dejado, a Adonai Elohim había dejado en Levítico 11. Entonces, conozcamos esto que es una verdad, conozcamos la verdad porque ella es la que nos va a hacer libres, dice Yeshua. Entonces, esto es para que ustedes se den cuenta de en qué tantos errores estamos metidos nosotros, la teología moderna, cómo nos lleva a caminos erróneos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la teología, sabemos que teología es la ciencia que estudia a Dios. Entonces ya por ahí como que vamos, ya nos deja pensando ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando vamos decimos entonces cuáles son nuestras raíces, qué es lo que debemos estudiar, cuál es mi raíz, cuál es nuestra raíz. Entonces hay muchos que dicen, no, que las raíces hebreas judaísmo, raíces hebreas, ¿saben lo que estamos diciendo? Son raíces hebreas, Abraham, Isaac y Jacob, esas son las raíces de nosotros. Somos hijos de la esclava, no de la hijo de la libre, no de la esclava, perdón. ¿Quiénes son hijos de la esclava? Los que son hijos de Agar, de un pacto diferente. Abraham tuvo a Ismael aparte, los ismaelitas, los que están ahorita con los ismaelitas, y el otro son los hijos de la promesa, que es Isaac y Jacob, Israel, y nosotros entramos, somos injertados, y ahí es donde pertenecemos verdaderamente al pueblo de Israel. Entonces, no somos judíos, no sabemos realmente de qué tribu venimos, no sabemos cuál es nuestra, de cuál de esas tribus, pero sí sabemos que somos injertados dentro de la promesa de los hijos de Israel. Entonces, ahí es donde entramos. Entonces le dejo ese detalle, ese tip de que cuando ustedes vuelvan a leer en la Torah, en el Antiguo Testamento, como lo conocen muchos, y vuelvan a escuchar, háblale a los hijos de Israel, ahí estamos nosotros presentes. Háblale a los hijos de Israel, háblale y dile esto a los hijos de Israel. Entonces ahí estamos nosotros presentes. Entonces queda esto ahí. Obviamente ya no hay que hacer circuncisión, ya no hay que matar animales, ya no hay que hacer todo eso porque ya Yeshua todo eso lo pagó una vez y para siempre, dice Hebreo. Por tanto, el pacto, dice ese pacto que ya quedó fue envejeciéndose, ya va a quedar anulado en algún momento. ¿Cuál es ese pacto? Pues pactos de sangre. Ya la Brit Milá, como le dije, la circuncisión, la matanza de animales, todo esto, el hacer todas esas cosas ceremoniales, todos esos rituales y ritos, todo eso ya quedó anulado por la muerte de Yeshua. Entonces eso es lo que quedó ya anulado. Y el resto de los mandamientos todavía siguen vigentes. Entonces ahí les dejo. Esto era algo que quería compartir. Espero que nuestro Padre sea el que nos dé el entendimiento y siempre estamos dándole gracias a Él. Gracias Padre por este momento, por tu palabra, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo en estas personas que están escuchando tu palabra, que seas tú poniendo el querer como el hacer, que cada uno de nosotros podamos entrar en esas promesas y podamos cumplir cada día más
con tus mandamientos, así como dice el apóstol Santiago, no solamente ser oidores olvidadizos, sino los que ponemos en práctica, los que obedecemos, los que entramos dentro de las promesas y ponemos en práctica tus mandamientos. Gracias, Padre, gracias por todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Bendícenos siempre con el Ruach HaKodesh. Gracias por todo. Bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén.